Que abramos nuestra Biblia en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, Colosenses capítulo 2. Vamos a meditar sobre los versículos 13 y 14. Amén, ¿ya lo tiene? Amén. Dice la palabra del Señor: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Padre amado, te damos gracias en esta mañana por tu infinito amor, por tu abundante gracia, por tu bondad, Padre, porque eres bueno, porque eres fiel y verdadero, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias por este tiempo en que permites que estemos reunidos en este lugar, Padre. Desde ya, Padre, venimos a suplicar que tu palabra fluya como esos ríos de agua de vida, que tu Espíritu, Padre, la lleve y cambie nuestras mentes, nuestros corazones. Y en tu nombre, Señor Jesús, venimos a tomar autoridad para que todo espíritu de desánimo, de desaliento, todo espíritu de desesperanza sea reprendido y echado de nuestras vidas, creyendo y confesando que nuestra mirada está puesta en el autor y consumador de la fe, que eres tú, Señor Jesús. Así es de que en esta hora, Padre, tomamos autoridad en tu nombre, Señor Jesús, y declaramos lo que tu palabra dice, que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y nosotros desde ya, Padre, te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Nada imposible hay para el Señor. Amén. Y en esto nosotros tenemos que aferrarnos, hermano, ¿verdad? Que lo que para nosotros los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Amén. Fíjese que pues vamos a compartir hoy algo que el Señor puso hace algún tiempo ya en mi corazón, pero quiero recapitular sobre los dos últimos mensajes que hablamos los domingos anteriores. Hace 15 días hablamos del regocijo de la estéril, hace 8 días de que el Señor premia con bien, ¿verdad? Dios premia con bien. Amén. Dios premia con bien. Pero hoy vamos a hablar de algo muy esencial. ¿Cuál es el premio que realmente nosotros hemos recibido del Señor? Y fíjese, hermano, que dentro de todo esto, el Señor, cuando empezó a hablar a mi vida, porque realmente estuvo hablando a mi vida unos 15 o 20 días en relación a esto, yo no hallaba realmente por dónde empezar ni cómo prepararlo, ¿verdad? Pero yo creo que Dios es fiel. Y vamos a aplicar un poquito hoy lo que hacemos en los estudios doctrinales del día viernes, ¿verdad? Yo le invito a usted realmente a que pueda asistir a los estudios. Mire, voy a hacer un poquito de propaganda, ¿verdad? Porque mire, hermano, hemos sido enseñados. Yo me gozo mucho, de veras, le estoy muy agradecido al Señor por la vida de mi hermano Friedel, por la vida de mi hermano Adán, de mi hermano Brian, de mi hermano Juan Carlos, de mi hermana Evelyn, de mi esposa. O sea, yo digo, Señor, ya me estoy quedando un poquito atrasado, ¿verdad? No por la tecnología, hermano, sino la revelación que el Señor les ha estado dando. Y entonces lo invito, hermano, porque mire, han sido enseñanzas pero realmente muy preciosas y muy valiosas. Y hemos estado saliendo a orar, y yo le digo a mi esposa ayer: la honra y la gloria son para el Señor, pero yo ya me estoy quedando un poquito atrás, ¿verdad? Pero le vamos a pedir al Señor, porque la Escritura dice que los primeros serán los postreros y los postreros serán primeros, pues que nos lleve ahí caminando juntamente con los hermanos. Y ha sido una bendición todo este tiempo. Entonces hoy, más que un mensaje, yo quiero que usted se lleve esto en su corazón. Esta es una enseñanza, hermanos, para nuestras vidas, ¿verdad? Tómelo usted como una enseñanza.
la enseñanza de estos últimos 3 meses se ha llamado epigenética. ¿Sí? Y ha sido estos 3 meses el Señor hablándonos de la epigenética, ¿verdad? Cambios que nosotros, seres humanos, cristianos o no, tenemos en nuestra vida por entidades, ¿verdad?, que vienen sobre nosotros. Pero acá yo quiero que le ponga mucha atención a estos 2 versículos. Dice en primer lugar que estábamos muertos ¿en qué? En pecados y en la incircuncisión, fíjese hermano, de nuestra carne. O sea, estábamos muertos no solo por el pecado, sino porque éramos incircuncisos. Amén. Y entonces dice que en esa muerte en pecado y en incircuncisión, al Señor Jesucristo le plació darnos vida, perdonándonos todos los pecados. Pero el versículo 14 dice, anulando el acta del decreto o de los decretos, dice su Biblia. De los decretos. Amén. O sea que contra mí y contra usted no había un solo decreto, hermano. Habían muchos decretos en esa acta. Pero esa acta, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quedó anulada. ¿Ya? Y dice que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pero ¿sabe qué pasó en esa cruz? Amén. ¿Qué fue clavado en lo alto de la cruz? A ver, ¿qué rótulo? Rey de los judíos. Amén. En esa acta había algo que decía Rey de los judíos. Y el Señor Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores. Y a Él están sujetos principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Entonces, mire hermano, no por casualidad pusieron un rótulo ahí. No por casualidad. A Él lo coronaron, ¿sí?, con espinos. Pero sobre Él pusieron un rótulo que decía Rey. Y Él es Rey y Señor de nuestras vidas. Amén. Y entonces fíjese que cuando fue clavado ese rótulo ahí en la cruz del Calvario, dice que despojó, mire pues, despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fíjese que los despojó. Y entonces aquí ya viene la primera pregunta. Yo le he dicho, por ejemplo, a usted, miren hermanos, las enfermedades, los médicos dicen que el 80% son psicosomáticas, o sea, enfermedades de la mente, ¿verdad? Ya, enfermedades del corazón. Pero no porque el corazón nos duela, sino que se afecta nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y que el 20 o 30% a lo máximo son enfermedades naturales del ser humano. Y le he dicho a usted que dentro de estas enfermedades psicosomáticas hay una buena parte, hermano, que son del alma. Hay una buena parte que es del pecado, pero hay enfermedades que provocan espíritus inmundos. Fíjese que esto es tremendo. Hay enfermedades que los espíritus inmundos provocan. Entonces, hoy vamos a ver así un poquito rápido, porque el Señor pues empezó a inquietar mi corazón así fuertemente, y quiero dejar en su corazón algo. Fíjese que la palabra decreto significa resolución, decisión o determinación del jefe de Estado, de su gobierno o de un tribunal o juez sobre cualquier materia o negocio. Fíjese que aquí dice sobre cualquier materia
o negocio. Amén. Y entonces empiezo preguntando, ¿cuánto le hemos estado clamando al Señor por salud? ¿Cuánto le hemos estado clamando por la parte económica? ¿Cuánto le hemos estado clamando por la parte familiar? ¿Cuánto le hemos estado clamando por la salvación? Amén. Fíjese pues. Entonces aquí dice cualquier asunto o negocio. ¿Cuánto le hemos estado clamando tal vez por un trabajo? Amén. Y yo decía, Señor, mi nuera me puso en un dilema. Porque pues ya teníamos 2 o 3 días de haber hablado esto, pero el Señor me permitió un sueño sobre un edicto, hermano. Y entonces yo cuando me desperté dije, Señor, ¿esto es tuyo? ¿O es porque dejé de darle el acompañamiento aquí a mi hija, verdad? Y se me fue la pila. Pero le voy a comentar más tarde el sueño. Y entonces el Señor me llevó a esto, un edicto. ¿Qué es un edicto? Un mandato, fíjese pues, un decreto publicado con autoridad del príncipe o magistrado. Un decreto publicado con autoridad del príncipe o magistrado. Bueno, hermanos, en primer lugar, el acta de los decretos que se nos fue quitada tiene que ver con la vida. Amén. Amén. Dice la Biblia que nosotros pasamos de muerte a vida. Amén. El Señor Jesucristo nos ha ofrecido darnos vida eterna, vida y vida en abundancia. Amén. Este es el primer decreto. Y fíjese, hermano, que dentro de estos decretos hubo un decreto muy especial. Yo le compartí a usted hace 8 días en relación a Amán, Mardoqueo y el rey Asuero, ¿verdad? El rey Asuero viene a Amán y le dice, mira, Señor, hay un pueblo que se ha levantado, es un pueblo poderoso, ¿verdad? Y es necesario que este pueblo sea exterminado. Fíjese pues, ¿sea qué? Exterminado. Amén. Entonces mi pregunta, hermano, empieza: ¿cuántos de nosotros hemos llegado a puntos de muerte? Fíjese lo que le estoy preguntando. Y el llegar a punto de muerte no significa que únicamente estemos agonizando. Muchas veces el Señor nos libra de accidentes, de todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Y entonces fíjese, hermano, que viene el rey Asuero y firma el edicto de que todo judío tenía que ser exterminado, ¿verdad? Tenía que ser eliminado de toda la tierra que él gobernaba. Y entonces mi pregunta es: ¿hay un decreto contra usted y contra mí como hijos de Dios? O mejor dicho, ¿había un decreto contra usted y contra mí como hijos de Dios? Y ese decreto, mire, hermano, yo le decía a usted que el objetivo del diablo, ya se lo dije hace como unos 4 meses atrás, el objetivo del enemigo es que usted y yo, o yo y usted, perdamos nuestra salvación. ¿Sí? Él no está interesado en nada más que usted y yo perdamos nuestra salvación. Amén. Y entonces fíjese, hermano, que dentro de este proceso viene Mardoqueo, ¿verdad? Y le dice a la reina Esther: mira, Esther, ha sido declarado un decreto contra el pueblo judío, ¿verdad? De que va a ser exterminado. Entonces preséntate delante del Señor, del rey, perdón, y háblale. Pero la reina Esther tuvo miedo y él, mira, tuvo temor. Y entonces le dice, le manda a informar Mardoqueo: bueno, quieras tú o no quieras, vas a tener que hacerlo, ¿verdad? Yo se lo voy a parafrasear, porque tú también eres judía y vas a ser eliminado. Y entonces lo primero que dice Esther es: bueno, Mardoqueo, ¿sabes qué?
Dile al pueblo y tú que ayunen conmigo. Y empiezan a ayunar, ¿verdad? Se viste la reina con su mejor vestido, se perfuma, etcétera, ¿verdad? Y le dice: el ayuno va a servir para que yo pueda hallar gracia delante del rey y él atienda mi petición. Y entonces se presenta, ¿verdad? Porque pues las reinas tenían su turno ahí, hermano, ¿verdad? Para poder llegar ahí delante del rey, y a ella no le correspondía el turno para acercarse al rey. Y entonces era un poquito complejo, porque si el rey la rechazaba, no se podía acercar. Y entonces viene lo primero, llamado ¿qué? Gracia, el favor del rey. Entonces cuando ella se presenta, el rey extiende su cetro y llega a su presencia. Y ella le comenta: mira, rey, has firmado un decreto para la exterminación del pueblo de Israel, del pueblo judío. Y entonces él se da cuenta, pero emite un nuevo decreto. Amén. Y este decreto decía, porque ya no podía anular, mire, pues en el caso de este rey ya no podía anular su propio decreto. Y entonces viene y le dice: voy a emitir un nuevo decreto. Y este decreto consiste en que el pueblo judío se puede defender contra aquellos que lo quieran matar. Amén. Entonces hay un decreto de defensa para usted y para mí. Amén. Y ese decreto de defensa, ¿qué dice? He aquí, os doy ¿qué? Potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno. ¿Y qué dice? Nada os hará daño. Entonces, sobre su vida y sobre mi vida, miren, hermanos, el Señor nos ha dado autoridad. Amén. En el nombre de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Tenemos autoridad? Sí la tenemos, hermano. Sí la tenemos. Entonces, mira, hermano, hay batallas que tenemos que pelear. Yo he insistido en esto. No todo es el diablo, porque no todo es el diablo. Hay batallas de nuestra propia naturaleza, nuestra carne, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, ¿sí o no? ¿Verdad? O sea, tenemos que ver en ciertas situaciones de nuestra vida. Amén. Ir muriendo a nuestra carne, a nuestra naturaleza. ¿Ya? Y entonces, este rey Asuero emite ese edicto de defensa. Amén. Pero para ello, hermano, nosotros tenemos que saber discernir qué tipo de batalla vamos a pelear. Porque también podemos echar fuera demonios, y no se trata de eso. Por eso insisto que hay que ver si son actitudes que estén afectando nuestra propia vida. Y entonces viene el pueblo de judío y se defiende. Y dice que ese día hubo gran gozo. Pero quiero, hermano, que vaya con su Biblia, porque aquí hubo algo muy importante. Al libro de Esther. En su capítulo 3, versículos del 8 en adelante, le voy a leer un poco. Y dice: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos, dice, en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de todo el pueblo. Amén. Mire, usted y yo, ¿por qué ley nos regimos? Por la ley de Dios, por su palabra. Amén. Usted y yo, ¿por qué ley nos regimos? Por la palabra del Señor. Amén. Y no guardan las leyes del rey, y al rey
nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que está conmigo en la lectura, que sean ¿qué? Destruidos. Mira, hermano, no solo muertos, destruidos. Y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Hamedata, agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo mes. Y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En el nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey. Mire cuál era la orden. ¿Me acompaña ahí? Con la orden de ¿qué? Destruir, matar y exterminar a todos los judíos. ¿A qué se le parece este versículo? A ver, bíblicamente, ¿a qué se le asemeja esto en el Nuevo Testamento? El Señor Jesucristo dijo: el diablo, ¿qué vino a hacer? Robar, matar y destruir. Mas yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Amén. Jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. Pero mira la parte final: y de apoderarse de ¿qué? Mira, hermano. O sea que no era únicamente robar, no era únicamente matar, no era únicamente destruir, ¿verdad? No era únicamente exterminar, sino apropiarse de los bienes que el pueblo tenía. Y como le dije que esto iba a ser una enseñanza, dígame usted, ¿qué anula el decreto del robo? ¿Qué anula el decreto del robo? Del robo, ¿qué anula el decreto del robo? Amén. Mira, hermano, el decreto del robo lo anulan los diezmos y las ofrendas. ¿Sí? La escritura dice en relación a los diezmos, ¿verdad? He aquí, vosotros, toda la nación, me habéis robado, dice, ¿verdad? Y dice: probadme ahora en esto, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y reprendo por vosotros al devorador. Entonces dice la escritura que aquí en esta tierra, ¿quién recoge los diezmos? Hombres terrenales. Pero en los cielos, ¿quién da testimonio? Uno mayor. ¿Quién es ese mayor? A ver, ¿quién es ese mayor? El Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hizo Él en la cruz del Calvario según Colosenses? Anular el acta de los decretos. O sea que cuando yo diezmo, el Señor Jesucristo está anulando el acta del robo. No sé si me doy a entender.
Por eso le decía que no hay un solo decreto, hay varios. Ahí dice el acta de los decretos. Cuando yo diezmo, el Señor Jesucristo reprende por mí al devorador. Amén. Y entonces, mire, hermano, es impresionante porque pues yo estoy un poquito en contra de esto, ¿verdad? Pero necesito que usted tenga la enseñanza, ¿verdad? Y yo estoy un poquito en contra del evangelio de la prosperidad. Usted dé y usted dé y usted nos olvidamos un poco de la salvación, nos olvidamos de la santidad, porque no todo es dinero, ¿ya? Sí, porque nuestra alma interesa, ¿sí? Porque necesitamos salud. Amén. Pero entonces yo necesito enseñarle esto porque el Señor lo puso en mi corazón. Ya. Entonces cuando yo diezmo, el Señor reprende por mí al devorador. Mire, pues, le voy a contar un testimonio. Yo siempre le comento a los hermanos, algunos hermanos, yo soy un poquito metidito, ¿verdad? Pero en cierta oportunidad el Señor me permitió hablar con una persona. Y el primer mensaje es: diezme. Y yo normalmente cuando hablo con las personas no hablo del diezmo, pero el Señor enqueteó mi corazón: mire, diezme, porque usted ya conoce la palabra. Diezme. Y miren, hermanos, cerca de 4 años, la misma palabra: diezme, diezme, diezme. Cerca de 4 años. Y era para mí un poquito complejo, ¿verdad? Porque cada vez me decía: mire, hágame favor, présteme dinero. Yo no tengo. O sea, ¿verdad? No le puedo prestar. Al principio sí, hasta que el Señor me dijo: no te metas más con esta persona, porque yo estoy tratando con su vida. Y entonces le dije: mire, ya el Señor me habló, no más. Pero un día, fíjese, hermano, yo iba caminando y el Señor me dijo: regresa, me dijo, y ve con ella y dile que diezme. No, Señor, ya llevo 4 años diciéndole que diezme y no quiere hacer caso. Pero como el Espíritu Santo, hermano, es fiel y es verdadero, seguí caminando y dije: no, qué carga de conciencia la que tengo, ¿verdad? Y entonces regreso, hermano, y pues toco y gracias a Dios me abrió, solita ya estaba. Le dije: última vez, porque el Señor lo puso en mi corazón: diezme. Nunca más se lo vuelvo a decir. Increíble, hermano. Viene y el siguiente pago, diezmo. Al poco tiempo se queda sin trabajo. 8 días y le dan un nuevo trabajo. Esa es la fidelidad de Dios, hermano. Esa es la fidelidad de Dios. Amén. Y entonces yo digo: Señor, qué tremendo, porque tú haces las cosas que para nosotros son imposibles, ¿verdad? Posibles. Y entonces, mira, hermano, yo no sabía por qué el Señor ese día me dijo: ve y dile que diezme. Yo tenía aquí, venían unas hermanas, hermano, y me decía: mire, hable mucho del diezmo. No les decía yo, porque a mí el Señor me habló de esta manera, y de hecho yo lo hablo solo cuando el Señor lo pone en mi corazón. Pero hablaban con una persona y le decían: mire, a usted nunca le alcanza, le decían, porque usted mete su dinero en saco roto, ¿verdad? No diezma y entonces el dinero se le va, se le va, se le va. Entonces mi pregunta es: ¿qué anula, verdad, el acto del robo, de la pobreza y de la miseria? El diezmar. ¿Sí? El diezmar.
Y entonces, mire hermano, esto tiene que abrir nuestro panorama. Yo no, mire hermano, no le vengo a torcer el brazo, ¿verdad? Yo solo tengo que enseñarle que sea el Espíritu Santo el que realmente nos guíe a todos. ¿Sí? Pero le tengo que enseñar. Y de hecho esto se lo debía haber enseñado desde hace como 2 meses, ¿verdad? Pero ahí es una lucha a veces interna. Entonces fíjese que este decreto era muy especial, porque era, en primer lugar, destruir. Segundo lugar, matar. Tercer lugar, exterminar. ¿Para qué? Para quedarse con los bienes del pueblo. Amén. Entonces, hermano, ese es un decreto que fue dado. Amén. Hay otro decreto ahí. ¿Usted se recuerda del nacimiento de Moisés, sí o no? ¿Sí? Fíjese que hubo un decreto ahí cuando Moisés iba a nacer, ¿verdad? Donde dice que el rey de Egipto, Faraón, tomó la determinación, porque miraba que el pueblo de Israel se iba multiplicando, de exterminar a todo niño varón. Fíjese pues, a todo niño varón, no a las mujeres, a todo niño varón. Amén. Y entonces viene y le da la instrucción a las parteras, ¿verdad? Que cuando vieran que el nacido era un varón, inmediatamente lo mataran, pero que las mujeres las dejaran con vida, ¿verdad? Y entonces venían las parteras y tuvieron temor del Señor, y entonces atendían a las mujeres hebreas, ¿verdad? Y dejaban con vida tanto niños como niñas. Y entonces dice la escritura que el rey de Egipto se enojó y les dijo: miren, ¿y ustedes por qué no exterminan a los varones? Y ya les dicen: es que las mujeres hebreas son fuertes, y antes de que nazcan los hijos, antes de que nosotros lleguemos, los niños ya han nacido. Amén. Y entonces, mire hermano, viene Moisés y nace. Y en el caso de Moisés, ese decreto de muerte, ¿quién lo cambió? ¿Quién preservó la vida de los niños? Bueno, sí, la hija del faraón. Las madres. Las madres. Amén. Entonces, mira hermano, puede haber un decreto en contra de sus hijos o hermana, pero usted como madre, ¿verdad?, tiene autoridad para pelear por la vida de sus hijos. Amén. Para pelear por la vida de sus hijos. Mire lo trascendental de ser madre, ¿verdad? Tal vez de eso nos escapamos un poquito los varones, ¿verdad? Pero lo trascendental de ser madre, de proteger la vida de los hijos. ¿Usted le puso atención a la profecía, no? ¿Qué decía la profecía? Como la gallina, ¿qué? Ah, ¿y la gallina es el papá o la mamá? Ah, interesante. O sea que usted, hermana, protege a sus polluelos, los cubre con sus alas. Amén. Los cubre para que no sean exterminados. Mire, a los hijos no les gusta que uno les diga no, ¿verdad? Realmente yo también fui hijo y no me gustaba que mi mamá me dijera no, ¿verdad? Pero como hijos no nos gusta que nos digan no, pero el objetivo es ¿qué? Cubrir, proteger, guardar. Porque este exterminio era contra todo el pueblo, ¿no? Aquí era solo contra
los varones. Amén. Y entonces, hermano y hermana, tenemos en el nombre del Señor Jesucristo la autoridad para proteger a nuestros hijos. ¿Sí? Nos ha dado autoridad el Señor de proteger a nuestros hijos. Pero ¿cuál texto bíblico usaría usted para esto? Que anula ese acta de los decretos. Le voy a dar dos, pero dígame usted, ¿qué anularía usted bíblicamente, verdad? Es acta contra sus hijos. Yo en mi casa serviremos al Señor. Amén. Interesante. ¿Qué dice? Instruye a quién. Al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El problema de la instrucción, ¿dónde está? En la niñez. Que a veces queremos instruir cuando nuestros hijos ya son grandes, hermanos, y a ese es un problema. Amén. Ya la instrucción ahí cuesta, hermano. Uno. Y el otro, que amén. Amén, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en sillas escarnecedores se ha sentado. Pero el Señor Jesucristo le impidieron algo. Que los niños se acercaran a Él. Pero ¿qué dijo Él? Dejad que los niños vengan a mí. Y mi esposa ha comentado esto, hermanos. De veras, usted tal vez ve al nietecito ahí a veces molestar, ¿verdad? Pero fíjese que nosotros cuando íbamos a la iglesia con los dos pequeños, bueno, hay escuela dominical, no, aquí se sienta usted y usted se está calladito y aquí va a aprender de la palabra del Señor, ¿verdad? Y miren, hermanos, los hemos ido ver creciendo. Amén. Pero insisto, esto tiene que ver en qué momentito, en la niñez. Amén. En la niñez. Que a veces no quiero ir, pues te vas. No hay problema, te vas. ¿Verdad? Vamos. Porque mire, hay cierta edad donde uno dice, ya no, yo ya soy grande, ¿cómo me van a ver entrar en una iglesia, principalmente evangélica? ¿Qué van a decir si yo aplaudo esto y lo otro? Mira, hermano, ¿qué importa lo que el mundo diga? Lo que su padre o su madre están haciendo es que preservar su vida. Preservar su vida. Amén. De eso se trata, hermano, la preservación de la vida. Bueno, hay otro decreto. Pero abra su Biblia ahí, por favor. Hebreos 11:23. Y aquí mi pregunta es, miren, hermanos y hermanas, ¿cuántos de nosotros nos hemos desesperado ya y hemos dicho no? Ya con ellos no se puede. ¿Le ha pasado eso a usted, no? Y mejor ya no oro, Señor, ya no oro. Mira, hermano, eso es un desgaste, realmente es un desgaste, ¿verdad? Yo entiendo esa parte. Y a veces decimos, Señor, tiro la toalla. Mira tú qué haces, pero ya no, ¿verdad? Hebreos 11:23. Por la fe, Moisés cuando nació, ¿qué dice? Fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y temieron el decreto del rey. Y no temieron el decreto del rey. Perdón, hermano. Y no temieron el decreto del rey. Mira, hermano, ahí es donde el padre y la madre se tienen que levantar. Tomar autoridad sobre los hijos, ¿verdad? Yo he contado este testimonio que un hermano me contó, ¿verdad? Y como lo hizo público, entonces yo creo que tengo la libertad de podérselo contar.
Él decía que uno de sus hijos varones, ¿verdad? Hubo un tiempo, miren hermanos, donde era tremendo, tremendo, ¿verdad? En su edad ya de adolescencia y de joven. Entonces él decía que se echaba los tragos, a veces con algún otro tipo de vicios y situaciones así. Y él sirviéndole al Señor, mire, es que eso es lo incongruente de esta vida, ¿verdad? Él sirviéndole al Señor y el joven así terrible, hermano. Hasta que un día el Señor le dice: mira, empieza a pelear la batalla por tu hijo. Cuando no esté, te vas a levantar tú y tu esposa. Y vas a ungir su cuarto. Y vas a declarar mi palabra. Y vas a declarar bendición sobre él. Pero vas a orar todas las noches. Pero Señor, y cuando él esté, pues te vas a levantar con tu esposa, ¿verdad? Y vas a orar fuera de la puerta de la habitación de tu hijo. Y dice, miren hermanos, que él estuvo así con su esposa, 2, 3, 4 de la mañana. A veces no llegaba, ¿verdad? Y ellos entraban a la habitación y empezaban a pedirle al Señor que lo guardara, que lo protegiera, que lo defendiera. Pero hay una escritura que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quién? ¿Quiénes tenían temor ahí? Los padres, y ellos venían, hermano, y hacían, por llamarlo de esa manera, que el ángel acompañara a su hijo, porque los ángeles son espíritus ministradores a favor de aquellos que han de heredar la salvación. Amén. Y entonces ellos estuvieron así por un tiempo, hasta que este joven se convirtió al Señor. Amén. Entonces, ¿de quién vino la cobertura? Del Padre, de los padres, de ambos. Entonces no se desespere, hermano. Tal vez usted lo vea como imposible. No se desespere. Amén. Dios tiene un tiempo, pero entonces tenemos que cubrirlos ¿con qué? Con la palabra que declara: cree en el Señor Jesucristo y serás ¿qué? Salvo ¿quién? Tú y tu casa. ¿Cambió el decreto esto? ¿Cambió el decreto, sí o no? ¿Anuló el acta de los decretos? Aquí está nuestro manual. Aquí encontramos nosotros la respuesta. Amén. Bueno, y entonces fíjese, hermano, que le voy a hablar de otro decreto que fue dado contra 3 varones. Bueno, no contra 3 varones, sino contra toda una nación. De hecho, fueron dados 2 decretos por este rey, ¿verdad? Y usted se recuerda de la historia de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él emite un decreto, ¿verdad? Para que todos adoren a los dioses que Nabucodonosor había hecho. Y en la tierra de Babilonia fueron llevados los hijos de Israel, ¿verdad? Pero fueron llevados los príncipes al palacio. Ahí se les daba cierto alimento, dice la escritura, ¿verdad? Ellos no comían como los demás del pueblo, ahí se les daba su ración. Pero hubieron 4 hermanos que tomaron la decisión de no alimentarse con lo que se le daba a los demás príncipes. Fíjate, pues, su dieta cambió, ¿verdad? Y uno de ellos era Daniel, pero habían otros 3 que al rey les cambió nombre: Sadrac, Mesac y Abednego, ¿verdad? ¿Conoce usted la historia de ellos 3? Aquí entonces viene el rey, toma la determinación, ¿verdad?, de que todos adoren a sus dioses, ¿verdad? Pero le llega el chisme: mira, rey, el decreto que tú firmaste no lo obedecen estos 3, Sadrac, Mesac y Abednego. Amén. Y entonces toma el rey la determinación de llamarlos y les dice: miren, decidan ustedes, ¿van a obedecer mi decreto o no?
porque el decreto tenía incluido, hermano, que el que no lo obedeciera iba a ser metido en un horno de fuego. Fíjese, ¿a qué se le asemeja eso a usted? Al infierno. Amén. Y entonces viene y les pregunta y ellos dicen: no, nosotros no serviremos a otros dioses. Nosotros serviremos a Jehová de los ejércitos, a nuestro Dios. Y entonces el rey se pone un poquito airado, hermano. Mire, ¿qué dijeron? ¿A quién le iban a adorar? No, estos tres hombres, Sadrac, Mesac y Abed-nego, ¿a quiénes iban a adorar? Al único Señor. Amén. ¿Y a quién le iban a servir? Mire, pues, dos aspectos: adorar y servir. Amén. Adorar y servir. Amén. Solo le voy a adelantar lo que el día viernes aprendimos. Amén. La última parte, el servicio para el Señor es determinante. Mire, hermano, ¿usted quiere alejar al enemigo de su vida? Sírvale al Señor. Sírvale al Señor. Amén. Y entonces viene el rey, se enoja, ¿verdad? Y dice: bueno, este horno caliéntenlo, pero caliéntenlo no una vez, 7 veces más. Y dice que los que estaban calentando el horno, hermano, cuando abren la puerta, se mueren, se queman, pero meten a estos tres hombres. Amén. ¿Qué pasó? No se quemaron. Amén. ¿Por qué? Había un hombre ahí con ellos. Amén. Y dice que cuando el rey se acercó a la ventanilla del horno, vio que no eran 3, sino eran 4. ¿Quién era ese cuarto? Cristo, nuestro Señor. Y dice que ellos danzaban ahí. Mire, hermano, ¿sabe qué hace la alabanza y la adoración cuando estamos en la prueba de fuego? Mire, hermano, porque todos y cada uno de nosotros hemos de pasar la prueba de fuego. ¿Sí? Todos tenemos que ser probados. Pero ¿qué tenemos que hacer en los momentos de prueba? En los momentos donde sentimos que ya no damos. Alabar al Señor. ¿Qué cambia el decreto entonces? La alabanza, la adoración al Señor, el servicio. Amén. Y fueron preservados por el Señor. Y se queda Nabucodonosor asombrado y declara, hermano, que solo hay un Dios. Entonces eso significa, hermano, que cuando usted y yo confiamos en el Señor y le decimos: no, Señor, solo tú puedes librarme de esto, el Señor está con nosotros. Amén. Porque le damos a Él la honra y la gloria. Pero a veces vamos y buscamos hombres. Amén. Voy a ver quién me saca la pena. No, hermano, el que nos puede librar de todo mal es el Señor Jesucristo. Amén. Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. En Él debe estar nuestra confianza. Él es nuestra fortaleza y nuestra ayuda. Dice que Él guardará a Israel de sus enemigos. Él guardará a su pueblo, a sus escogidos. Mira, hermano, Él dijo: Padre, a los que me has dado, yo te pido que los guardes del mundo, no que los quites del mundo. Y aquellos que han de creer por la palabra que ellos les dan. ¿Y quiénes creyeron por la palabra de los discípulos? Nosotros, hermano. Somos guardados entonces por el Padre. Somos guardados por el Padre. Entonces Él es nuestro refugio. Amén. Le voy a dejar una tarea. Apúntela. Dentro de 8 días se la pregunto.
Ya anoche dimos una indicación para que la leyera, pero apúntela, hermano. Dentro de 8 días le paso el examen, como buen estudiante. Salmos capítulo 40, versículos del 12 en adelante. Versículos del 12 en adelante. ¿Ah? Y entonces el Señor le guardó del horno de fuego, de la prueba de fuego que estaban pasando. Cambió el acta de los decretos. Si Dios conmigo, si Dios conmigo. A ver, hermano, pero está confiado usted en el Señor. Si Dios conmigo. Amén. Pero en esto, hermano, hubo un decreto. Y el decreto se llama acusación. Porque a estos 3 hombres los metieron al horno de fuego, no porque el rey se haya dado cuenta, sino que fueron con el chisme. Pero la Escritura dice: ¿quién acusará a los escogidos? Amén. Y entonces, hermano, mi pregunta, fíjese que esto es trascendental para su vida y para la mía. Amén. No me quiero referir al chisme. Esto lo enfoco, hermano, porque el Señor habló fuerte a mi corazón, ¿verdad? ¿A cuántos de nosotros muchas veces los médicos, fíjese pues, nos han dicho que ya no hay esperanza? ¿Verdad? O que vamos a tener que depender de un medicamento de por vida. Mira, hermano, yo le voy a contar este testimonio que de hecho ya lo he contado, ¿verdad? Yo recuerdo que pues el Señor me dio la bendición de andar con mi papá con cuanto médico usted no se imagina. De veras, hermano, con cuanto médico usted no se imagina. Y lo primero, mire, ya no hay esperanza, ¿va? Pero cuídese, ¿verdad? No tenga pena, va a depender de esto toda la vida, ¿verdad? Y mire, hermano, lo primero que yo hacía y le pedía mucho al Señor, ¿verdad?, era lo siguiente, y el Espíritu Santo me guiaba: cancela esas palabras de maldición. Cancela esas palabras de maldición. ¿Por qué? ¿Con qué anula usted la enfermedad? ¿Con qué anula usted el acta de la enfermedad en su vida? ¿Perdón? Sí, cancelando. Amén. ¿Qué más? Ah, impresionante. Por sus llagas, ¿qué dice? Nosotros hemos ¿qué? Sido sanados por sus llagas. Amén. Ahí anulamos el acta de los decretos. Y la Escritura dice que Jehová es Jehová Rafa. ¿Jehová qué? Nuestro sanador. Amén. Él es nuestro sanador. Amén. Bueno, hubo otro decreto contra Daniel. También el rey Nabucodonosor se erige una estatua y dice que el que no la adore será echado en el foso de los leones. Amén. Y entonces viene Daniel y no acoge. Mire, hermano, no acoge el decreto. En vez de acoger el decreto, él se encierra en su casa, pero no encerradito. Abre las ventanas de su casa, las abre de par en par, las puertas de su casa, y se pone a orar y a clamar al Dios Altísimo. Y se postra delante del Señor. Y entonces viene Daniel y es acusado, y el rey se lamenta, pero bueno, echen a Daniel al foso de los leones. Amén. ¿Qué dice la Escritura? Que el diablo anda, ¿qué? ¿Como qué?
como león rugiente, viendo a quién devorar. Amén. Y entonces es echado en el foso de los leones Daniel, hermano. Y cuando es echado, ¿qué sucede? No lo pudieron devorar. Dice que los leones les fue amarrado, ¿verdad?, sus fauces, para que no se lo comieran. Y el rey afligido dice: bueno, vayan a ver si todavía existe, aunque sea un hueso de Daniel, ¿verdad? Se lo estoy parafraseando, hermano. Y sacan a Daniel, y Daniel salió sin un rasguño. Amén. Amén. Y entonces, hermano, ¿hay enemigos que se levantan contra usted? Oremos por ellos, bendigamos sus vidas. Amén. Y vamos a salir sin ningún solo rasguño, porque el Señor es el que nos guarda, porque el Señor es el que nos cuida. Amén. Porque el Señor es nuestro amparo. Insisto en ello, hermanos. Entonces el acta de los decretos cambia. Mire, ¿quién es el acusador de los hermanos? Dijimos, el diablo. Yo le he dicho a usted que esto se me asemeja así, ¿verdad? Está el juez, que es el Padre Todopoderoso. De un lado, el fiscal acusador, que es el diablo. Y a la diestra del juez, el abogado defensor, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y entonces viene el acusador, ¿verdad?, el fiscal, y dice: tal persona, ¿verdad?, es digna de ser acusado. Pero viene el abogado defensor y dice: no, porque él ya actuó de tal y tal manera. Entonces, la palabra, hermanos, dice que si nosotros venimos y confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado. Amén. Y que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pecamos todos los días, hermanos. Pecamos todos los días. Entonces confesemos nuestros pecados. Señor, yo te pido perdón. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pido perdón. Amén. Mira, hermano, ¿no le ha pasado por casualidad, verdad?, que de repente pues usted está tranquilo y hay alguien que le recuerda su pasado? ¿No le ha pasado? ¿Sí? Pero usted tiene que saber que si ya confesó sus pecados, el Señor ya los echó a lo más profundo de la mar, los deshizo como una nube, como la neblina. No admita acusación en contra de su vida, hermano. No admita acusación en contra de su vida, porque el Señor ya lo perdonó, lo limpió con su sangre preciosa y bendita. Amén. No admita acusaciones. Declare lo que la palabra del Señor dice: mis pecados han sido perdonados. Amén. Soy hijo de Dios. He sido lavado y comprado con su sangre. Amén. Ese decreto, mira, hermano, un día de estos vamos a hablar de esto, pero ¿sabe qué hace el diablo cuando sucede esto? Cuando viene la acusación, nos quiere poner, voy a usar este término, nos quiere estigmatizar, nos quiere poner un sello y decirnos: no, tus pecados no han sido perdonados. Yo no sé si a usted le pasó, pero a mí en un tiempo, hermano, yo decía: Señor, verdaderamente ya perdonaste mis pecados. Pero hoy entiendo que tengo un Padre amoroso,
Un Padre que me cubre. Dice la Biblia que Él cubre multitud de pecados. Amén. Y en la cruz del Calvario fueron llevados mis pecados. Amén. En la cruz del Calvario fueron llevados mis pecados por mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ahí quedaron anulados nuestros pecados. Amén. Pero tenemos que creerlo. Yo ya le he contado, y mire, hermano, necesito contarle esto nuevamente. En cierta oportunidad que una mujer se aparece y me llama: mire, necesitamos que venga, hay una persona que quiere hablar con usted. Bueno, con mucho gusto, ¿verdad? Cuando llego, ¿verdad? Y el Señor me dice: dile que se perdone a sí misma, así de entradita. Y le digo: mire, usted ya se perdonó. Y tiene uno que perdonarse a sí mismo. Sí. Porque si el Señor ya nos perdonó, y muchas veces vienen recuerdos a nuestras vidas, somos nosotros los que no nos hemos perdonado. Amén. Somos nosotros, hermanos. Pero hoy siéntase libre, porque el Señor ha venido a traer libertad a nuestras vidas, libertad al cautivo, dice su palabra. Ya no sea cautivo. Mira, hermano, por eso la Escritura dice que Él renueva el espíritu de nuestra mente. Amén. Y en nuestra mente a veces estamos esclavizados. ¿Será? No, hermano, somos libres porque el Señor Jesucristo nos hizo libres. Da gloria a usted al Señor por eso. Amén. Amén. Somos libres porque el Señor nos hizo libres. Amén. Y mira, hermano, se emite un decreto de parte de Herodes. ¿Contra quién? Contra el Señor Jesucristo. Amén. Y ese decreto era para matar ¿a quién? A todos los recién nacidos, pero especialmente ¿a quién? Al Hijo. Al Hijo. Amén. Al Hijo de la promesa. ¿Y usted es hijo de promesa? Amén. ¿Usted es hijo de promesa? Amén. Pero si va a decir un amén, hermano, dígalo fuerte. ¿Usted es un hijo de promesa? Amén. Amén. Usted es un hijo de promesa. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Mire, ¿qué hicieron los padres? Lo ocultaron. Amén. ¿Qué hace nuestro Padre? Ocultarnos. Por eso la Escritura, cuando venga, mire, hermano, el diablo aquí a querer destruirnos, ¿qué dice el Salmo 91 en sus versículos 1 y 2? O si usted lee todo el Salmo 91, que dice: el que habita al abrigo ¿de quién? Del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: castillo mío, Dios mío, mi Dios, en quien ¿qué? Yo confiaré. Caerán a mi lado 1000, 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará, y ninguna ¿qué? Plaga tocará mi morada. Tenemos que refugiarnos en el Altísimo. Amén. Y entonces, hermano, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor de su gracia y de su misericordia. Pero yo no sé qué acta de los decretos esté viviendo usted. ¿Sí? Yo no sé qué se haya decretado sobre su vida. Amén. Pero hoy el edicto cambia. Hoy el edicto cambia. ¿Sí? Como cambió con el pueblo judío en el tiempo del rey Asuero. Se emitió un nuevo decreto. Y hoy el Señor Jesucristo, de acuerdo a su palabra, ¿verdad?, nos ha dado un decreto de bendición.
Solo quiero leerle lo que dice Gálatas capítulo 2, versículos del 8 en adelante. Mirad, dice, que nadie os engañe. Hay alguien que nos quiere engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y vosotros, dice, estáis completos en Él. ¿Cómo estamos en Él? Completos. Tenemos que permanecer en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecho por mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. Con Él fuisteis sepultados en el bautismo, y en Él también fuisteis resucitados por la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Bautismo, fe, circuncisión. Amén. Bautismo, fe, circuncisión. Anuló el acta de los decretos. Si te ha servido este mensaje o necesitas oración, puedes escribirnos por correo electrónico o buscarnos en nuestras redes sociales. Si vives en Quetzaltenango o estás de visita en la ciudad y deseas visitarnos, puedes ubicarnos en la entrada de la colonia Los Trigales. Esta producción ha sido por la misericordia del Todopoderoso, realizada por La Voz del Shofar, y puedes compartirla con tus familiares y amigos sin realizar lucro alguno. Dios te bendiga.